Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Conectados Online, donde conocemos a nuestras y nuestros legisladores de este nuevo periodo 2022-2026. Hoy día vamos a conversar con el diputado Hernán Palma Pérez. Él es médico cirujano, va a estar aquí en el Congreso, representa al Partido Humanista y representa al distrito número 12, que son 5 comunas: La Pintana, Puente Alto, La Florida, Pirque y San José de Maipo. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Buen día, gusto de saludarle. Yo estoy muy bien y como vengo diciendo hace algún rato, entusiasmado e inspirado. Y muy bien Muy acompañado además bien. de gente amiga que nos está apoyando en esta gestión. Diputado, contar un poquito de su historia. Usted es médico cirujano con más de 30 años de experiencia, principalmente en la rehabilitación de jóvenes que tienen problemas con las sustancias, con la drogadicción principalmente. Fue activista de derechos humanos en los años 80 y también fundador del Partido Humanista. Ahora es secretario de esta colectividad en este proceso que están relegalizando el partido. Cuéntenos cómo se toman esto de que el servicio electoral haya dicho que ya no es legal el partido, pero tienen que postular de nuevo y relegalizarlo. Bueno, justamente por mi expertise y digamos, mi bagaje en el tema de trabajar con personas, sobre todo niños, niñas, adolescentes que vienen de una realidad muy, muy extrema, ¿no? De alto riesgo biopsicosocial. El concepto de crisis para nosotros es un concepto muy familiar. Y si esto pudiera leerse como una crisis partidaria, en realidad, como etimológicamente lo entienden los chinos, los orientales, usted sabe que la palabra crisis tiene una doble connotación. Es cierto que es una amenaza a la integridad, en este caso una institución, pero también es una excelente oportunidad, cosa que nosotros siempre les enseñamos a nuestros usuarios y usuarias, ¿no? Que cuando, y los equipos también, que tenemos que cuidarnos mucho en este trabajo tan de alto riesgo y de alto nivel de frustración, que cada vez que hay una crisis estamos frente a una oportunidad de superar una gran amenaza. Así que para nada, yo estoy con las pilas puestas, sentimos que es una excelente oportunidad para validar nuestras propuestas. Creo que las propuestas del humanismo están más vigentes que nunca, sobre todo si usted piensa en los niveles de violencia que está viviendo hoy por hoy la sociedad, sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no es verdad? Y donde la posibilidad de instalar respuestas no violentas, entendiéndolas como activismo social no violento, no como pacifismo, en realidad es como el escenario propicio para que el humanismo se exprese y se desarrolle. Perfecto. Respecto, me Diputado, usted preguntaba usted integra. ¿Perdón? No, le quería comentar a quienes nos siguen que usted integra dos comisiones, que es Salud y Derechos Humanos, y preguntarle como médico cuál es el diagnóstico que usted tiene de cómo se ha abordado el tema de la pandemia del COVID-19. Ya llevamos 2 años con esta enfermedad que no quiere irse. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene y los cambios que se está proponiendo ahora? Vino la ministra de Salud a la comisión, anunció un cambio de enfoque más territorial. Si nos puede comentar cuál es la evaluación que usted tiene al respecto. De acuerdo. Bueno, primero señalar que las pandemias han acompañado la historia humana desde siglos inmemorables, ¿no? Que hubo pandemias que duraron a veces mucho más tiempo, decenas y a veces hasta centenas de años. Afortunadamente hoy día tenemos la tecnología y la ciencia y la conectividad social a nivel global, como esta suerte de aldea global que nos permite enfrentar este desafío de mejor manera. Sin duda acá yo creo que no es posible superar la pandemia si no se involucran todos los actores sociales, porque si esto se delega solamente en la autoridad sanitaria, por eso que a mí nunca me ha gustado como médico el concepto de paciente, ¿no? Porque paciente implica una cierta pasividad. Nosotros pensamos que la sociedad tiene que tener un rol activo, un protagonismo, a mí me gustaría que ojalá todos fueran más bien no pacientes, sino que agentes de salud, ¿no? Entonces, en tal sentido, podríamos tener la mejor gestión frente a la pandemia y a otros eventos críticos de la sanidad pública, pero si no tenemos un pueblo informado, educado, organizado, concientizado en los temas que lo afectan, y esto créame que no solo de la pandemia, en Chile se muere mucha gente de accidentes cardiovasculares al año, por ejemplo,
o mueren más de 15.000 personas al año por efectos del tabaquismo, ¿no? Chile tiene uno de los mayores estándares mundiales de cirrosis hepática, ¿no? Entonces, si usted piensa en eso, claramente está diciendo ahí que no basta con la política pública o con las gestiones de las autoridades de salud, sino que necesitamos un pueblo, con esta palabrita que se usa tanto ahora, media manoseada, que es empoderado, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier gestión, si no va acompañada de participación ciudadana, no va a llegar a buen puerto, ¿ya? Entonces, me preocupan algunos matices, por ejemplo, esta cosa tan abrupta de la vuelta al colegio. Yo ayer estuve con Vero Aguilar, dirigente regional del Colegio de Profesores, y hay una preocupación porque el nivel, por ejemplo, de licencias que están presentando los profesores y las profesoras, el ausentismo escolar, los fenómenos de burbuja que ya se empiezan a presenciar en algunos colegios, yo creo que fue un poquito abrupto, ¿no? Y bueno, nos entregaron una bandeja caliente en las manos como el Kiko. Entonces, no está fácil. Yo creo que se ha ido normalizando, igual que la violencia, se ha ido normalizando el vivir en modo pandémico, ¿no? Y si bien es cierto, la mortandad y la letalidad de estas nuevas cepas es menor, el problema es que la trazabilidad indica que si mucha gente se contagia al unísono, también es mucha la gente también que alcanza niveles de gravedad en la evolución en el curso de su patología, ¿no es verdad? Entonces, eso en el otoño, piense que estamos en verano y está medio mundo enfermo, va a colapsar los sistemas públicos, va a colapsar las UTI y va a dejar, digamos, al descuido a gente que es la que tiene más factores de riesgo acumulados, como los pacientes crónicos. Ojo que no solo son personas mayores, ¿eh? Hay niños y personas jóvenes que también han padecido los embates de la enfermedad. No sé si respondo su pregunta. Yo creo que hay que hacer el mejor esfuerzo gubernamental, pero si ese esfuerzo no va acompañado de un esfuerzo ciudadano, ¿no? Se echa tanto de menos la educación cívica en nuestro país, ¿no? En este caso la Sí. educación sanitaria. Yo soy educador sanitario, a mí me gusta el tema de traspasar la información a la población, que la población sepa cómo es su cuerpo, cuáles son los riesgos, qué significan las señales que el cuerpo da, cuándo tomar las precauciones adecuadas o no. Se fija porque es mucha la pasividad también frente al tema, es como que queda todo relegado o delegado en un staff técnico. Es lo mismo que pasa en la política, ¿no? Es para los abogados, es para los estudiosos, para los intelectuales, y como que la gente que tiene menos nivel de instrucción no tuviera acceso a aquello. Hay que saber traducirlo en un lenguaje que la gente pueda entenderlo. Así Claro, que así es. Y yo veo generalmente, con preocupación lo que estamos viviendo. ¿Perdón? claro, y generalmente uno escucha al cuerpo cuando ya da señales evidentes de una enfermedad, pero uno no tiene la prevención para tener una mejor salud, una mejor alimentación, por ejemplo. Así es, claro. Ya desde los 90 se viene hablando de la salud como un concepto biopsicosocial, y nosotros los humanistas además le agregamos un cuarto componente que es la espiritualidad, que cada pueblo, cada nación se lo vive a su modo, pero mire, cuando uno se levanta en la mañana y dice, ojalá que me vaya bien, está usando un vocablo árabe que significa quiera Dios, ¿no? O sea, uno se levanta espiritualmente, en modo espiritual. Claro. Y para los humanistas, la espiritualidad en todas sus manifestaciones es también parte de la sanidad, ¿no? Y por otro lado, este concepto de la salud comunitaria es muy interesante, que las poblaciones se organicen en torno a sus temas de salud y concurran junto con los prestadores, que son los técnicos, los que tienen el expertise, las competencias, que converjan en las políticas sanitarias. Así que estamos pensando en una salud pública que incorpore al público. Diputado, y Eso. bueno, este gobierno ha anunciado también avances en salud mental. Usted también ha abordado ese tema desde su expertise. ¿Qué le parece que se pueda avanzar en esto? Porque es como siempre se deja de lado la salud mental y sobre todo en este periodo de pandemia ha sido como más crítico para la población y la ciudadanía. Bueno, la salud mental es una debacle, ¿no?
todos estos focos de violencia que están viendo, por ejemplo, se está viendo en las calles, en las escuelas, en las familias, la cantidad de parejas, por ejemplo, que hoy día están sosteniendo matrimonios o convivencias insostenibles en presencia de los hijos, el tema de los gamers, los contenidos que tienen los videojuegos para los niños. Yo no soy ningún experto, pero me llama la atención el lenguaje violento que están ocupando hoy día los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Son de alguna manera malos presagios en términos de salud mental. Preocupa también, yo diría, una socialización de un cierto lenguaje que instala realidad. Usted sabe que la lengua construye e instala realidades. Por ejemplo, mire, cuando una persona es extraña se la tilda de autista. Cuando a una persona le cuesta entender se la trata de mongólica. Cuando una persona es un poquito voluble de carácter, y nos pasa a todos que hoy día uno amanece un poquito más molesto que el día anterior, como dice un amigo mío que quiero mucho, 2 veces al día uno se pone rojo, una de rabia y una de vergüenza, y lo tildan de bipolar. ¿Se fija? Entonces es como que fuera chiste. Los humoristas se han quedado sin talla, ¿no? Porque antes se reían de una persona porque era gangosa, se reían de una persona porque era tartamuda, se reían de la condición sexual de una persona y se han ido quedando sin repertorio, ¿no? Lo que para mí es una buena señal. Aprovecho para mandar un saludo porque por estos días estamos en la validación del mundo transgénero. Afortunadamente tenemos a Emilia ahí en el Parlamento, que yo creo que va a llevar esa bandera de lucha por delante. Entonces, respondiendo a su pregunta, hoy día el tema de salud mental es transversal. Chile es campeón mundial de consumo de psicotrópicos, ¿no? Yo he trabajado en dependencias del Sename, donde lamentablemente desde la calle, que escapa a la jurisdicción de gendarmería, ingresan todos los días pelotazos, que son packs de multidrogas, ¿no? Algunas son psicofármacos que consumen en exceso los niños y niñas, y otros son drogas, bueno, francamente ilícitas, ¿no? Entonces es súper preocupante el tema de salud mental, el tema de las adicciones. ¿Cómo es posible que en Santiago, según cifras de no hace mucho rato de las mismas autoridades ministeriales, casi 1 millón de personas padezca crisis de pánico porque se sube al metro, sale de su casa, llega a la pega y le da un ataque de miedo, ¿no? Entonces vivimos con la adrenalina y el cortisol en las nubes, ¿no? Con los riesgos que eso implica, los consumos de alcohol, en fin, yo creo que tiene muchas aristas el tema de la salud mental, pero la salud mental debe estar y debe fortalecerse, y yo he ofrecido mi apoyo desde mi experiencia de hartos años en ese sentido, para que el gobierno pueda profundizar y obviamente legislar también en esta materia, ¿ya? Mire, yo siempre digo, la estadística más simple no es la que dan las empresas estadísticas, es la que tiene uno mismo. Basta que mire a su alrededor y se va a encontrar con que tiene un familiar que toma pastillas para dormir, que toma pastillas para la ansiedad, que toma pastillas para, no sé, para una crisis de pánico, un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, no es un tema alejado, es un tema que está muy cerca, está en las narices de uno. Y a todos nos pasa, y a todos que pasamos momentos de malestar, y lo que buscamos es el bienestar. Pero también esto refleja que estamos viviendo un modelo que está colapsado, que está en crisis y que está viviendo... Yo creo que este modelo ni siquiera le da para la UTI, este modelo es terminal. Está fracasado y hay que reemplazarlo, y espero que la convención se encargue de eso. Bueno, diputado, está muy interesante esta conversación, se nos acabó el tiempo, nos quedaron varios temas pendientes, pero bueno, para otra oportunidad será. Le pido Está muy disculpas, yo soy medio bueno para hablar, pero sanitarios. usted me metió donde me gusta. Muchas gracias por este tiempo, le deseamos que le vaya bien en su actividad distrital y bueno, y todo el éxito del mundo en esta nueva legislatura en estos 4 años. Yo les agradezco a ustedes el espacio y estoy disponible para cualquier otra entrevista. Muchas gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias a quienes nos siguen y nos encontramos en una próxima edición de Conectados Online. Que estén muy bien.